Hace 66 millones de años, en lo que hoy es México, dos enormes criaturas caminaron la Tierra, el carnívoro Tiranosaurio Rex y el herbívoro Triceratops. Luchando por su especie, como dos espadas que no caben en una vaina, la batalla llegó al punto donde ambos sabían que solo uno sobreviviría hoy. ¿Quién sería? ¿Un ser vegetariano o herbívoro puede ser tan poderoso que puede derrotar a un carnívoro de su mismo tamaño? ¿O acaso la victoria estaba destinada al otro dinosaurio carnívoro? Entonces, en esta lucha entre el herbívoro más grande de esa época y los animales carnívoros, ¿tú qué crees? ¿Quién salió victorioso? Además, échales un vistazo. Estos son megalosaurio, ayosaurio, ictiosaurio y plesiosaurio del período Jurásico. De estos 4 seres, solo 3 lograron pasar del período Jurásico al Cretácico, y al hacerlo evolucionaron entre ellos. Ahora, si piensas que la competencia entre ellos es así, estás 100% equivocado. En realidad, la verdadera competencia es esta. Observa a estos 2 seres. El primero es ancestro de los mamíferos, pero aún ponía huevos. El segundo ser, aunque dominaban los animales ovíparos, creó una bolsa como la de los canguros para cargar a sus crías. ¿Y la era Cretácica? Ese fue un periodo en el que, debido a un tipo especial de ambiente extraño, se estaban desencadenando mutaciones genéticas raras y fuera de lo común. ¿O estos cambios solo fueron una estrategia natural de supervivencia? Bueno, hoy en este tercer y último episodio de nuestra serie de dinosaurios, vamos a cubrir todas esas preguntas paso a paso en forma de historia, para que experimentes de primera mano cómo era el periodo Cretácico y cómo se desarrollaba la evolución en ese tiempo. Esto también se te quedará grabado en la mente para siempre. Además, verás cómo los dinosaurios, los seres más poderosos de la historia, alcanzaron su máximo potencial, solo para presenciar su extinción. Así que siéntate, relájate y disfruta Dinosaurios, la caída. Entonces, en el episodio anterior viste que hace aproximadamente 145 millones de años, es decir, al final del período Jurásico, el supercontinente Pangea se estaba rompiendo lentamente en pedazos más pequeños. En varios lugares, muchos volcanes estaban haciendo erupción y los gases mortales que salían de estos volcanes ya habían comenzado a cubrir completamente la Tierra. Esto no era un fenómeno nuevo ni inusual. Esto ha ocurrido varias veces en la Tierra, cada cientos de millones de años. Las placas tectónicas forman y desintegran supercontinentes. Esta vez, el evento fue extraordinario y distinto. Cuando el supercontinente se rompía, había muchas criaturas maduras en la Tierra. Veían cómo este supercontinente destruía a su propia especie. En esos días, el ambiente era tal que todos los pequeños en la Tierra y los grandes seres vivos luchaban desesperadamente por cada bocanada de aire fresco y cada gota de agua pura. Y ante estas terribles circunstancias, casi el 55% de las especies de dinosaurios se extinguieron. Al final, solo unos pocos seres vivos lograron sobrevivir. Nosotros, los mamalioformes, fueron antepasados de los mamíferos, carnívoros como Megalosaurus y Allosaurus, herbívoros como Brachiosaurus y Stegosaurus, voladores como Archaeopteryx y acuáticos como Ictiosaurio y Plesiosaurio. Ahora, estos seres vivos que quedaban eran los que iban a continuar la historia de la Tierra. Surge la pregunta, ¿por qué la evolución eligió a estos seres en tiempos de gran cambio? ¿Y por qué los carnívoros crecieron tanto de repente? Esa es la historia de hoy, así que comencemos. Hace 145 millones de años, las erupciones volcánicas cambiaron el ambiente. La cantidad de dióxido de carbono había aumentado de 2 a 3 veces en comparación con la actualidad. Esto afectó sobre todo a las plantas, ya que el dióxido de carbono elevó la temperatura promedio de la Tierra 3 grados. Quizás te preguntes cómo un aumento de 3 grados puede matar plantas. Así que déjame decirte, esa temperatura promedio de la que hablamos es un promedio que va desde el frío del polo hasta el calor abrasador del Ecuador y mantiene todos los sistemas de la naturaleza en equilibrio. Por eso, si la temperatura sube 1 grado, el hielo polar empieza a derretirse. En ese momento la temperatura ya había subido más de 3 grados. La cantidad de árboles disminuyó, por lo que estos dinosaurios herbívoros del Jurásico ya estaban extintos cuando llegó esta era. Porque después de la repentina extinción de estos dinosaurios herbívoros, se creó un gran vacío en la cadena alimenticia de la Tierra, y debido a esto, las plantas y los árboles tuvieron la oportunidad de expandirse nuevamente en la Tierra. Las plantas y árboles son la fuente principal de energía en la cadena alimenticia. Mientras no existan depredadores que los consuman, los carnívoros
herbívoros tendrán problemas para encontrar alimento. Por eso surgieron grandes aves y herbívoros para cubrir ese nicho. Cretaceans, Iguanodon y Protoceratops evolucionaron nuevamente. Estos dinosaurios, al dar sus primeros pasos, adoptaron astutamente una adaptación clave para sobrevivir en el cálido ambiente terrestre: la regulación del calor. Específicamente, rediseñaron su rostro y en lugar de mandíbulas evolucionaron un pico. Así, con su ayuda pueden absorber o emitir calor según la temperatura. El pico tiene muchos vasos sanguíneos. Al contraerlos, el animal se calienta y al expandirlos, se enfría. Así lograron regular su calor corporal y sobrevivir al aumento de temperaturas. Ahora, mientras esto sucedía por un lado, por otro lado, los mamalioformes que ponían huevos bajo los pies de estos grandes herbívoros también estaban mostrando algunos cambios únicos. Ellos cambiaron su forma de reproducción para ahorrar energía. Donde antes solían poner huevos, empezaron a desarrollar a sus crías dentro de su cuerpo, porque en ese momento casi no había comida. En esas circunstancias, si ponían huevos, la energía de su cuerpo se usaba solo en hacer la cáscara gruesa. Tal vez no lo sabías, donde los huevos también necesitan mucho oxígeno. Solo cuando la concentración de oxígeno exterior es alta, puede difundirse a través de los pequeños poros de los huevos y llegar a los embriones. Pero, como dije antes, la cantidad de oxígeno era muy baja, por lo que no era posible. Por eso, dar a luz dentro del cuerpo y suministrar oxígeno por el cordón umbilical era la táctica de supervivencia más eficiente para los mamalioformes en esa época, aunque tenía algunos defectos. Si tienes que desarrollar una vida dentro de ti, entonces, desafortunadamente, lo que comes se está dividiendo entre dos seres vivos. O sea, alguien tendrá que hacer un compromiso, pero la pregunta es, ¿quién lo hará? Pensarías que obviamente la madre lo hará, pero no será la madre, será el bebé. Porque si la madre hace el compromiso y se convierte en presa, entonces tanto la madre como el bebé morirán. Y por eso, las formas de mamíferos hicieron una adaptación interesante. Ellos dan a luz a bebés prematuros. Gracias a estos beneficios, los seres vivos con estas estructuras aumentaron en número. En resumen, los mamíferos enfocaron sus esfuerzos en aumentar su número. Así, si de 100, 80 morían, al menos 20 seguían impulsando su especie. Algunas criaturas de esa época estaban aún mejor adaptadas que esta. En esos días, grandes terópodos carnívoros como Megalosaurus comenzaron a usar técnicas para sobrevivir con poco oxígeno. Adaptaron un sistema de respiración unidireccional interno, permitiéndoles sobrevivir. En Spinosaurus, la inhalación y exhalación ocurrieron al mismo tiempo en su sistema respiratorio, porque normalmente los pulmones dependen completamente de la concentración de oxígeno exterior para funcionar correctamente. Si baja el oxígeno exterior, nos asfixiamos. En este nuevo sistema respiratorio, primero se forma un gran saco de aire antes de los pulmones. Primero se concentraban y luego pasaban a los pulmones. Es decir, los pulmones nunca sufrían falta de oxígeno, y esa era la razón. En ese tiempo, criaturas como Spinosaurus sobrevivían con poco oxígeno, por lo que hasta entonces todos los seres vivos, grandes o pequeños, todos habían hecho alguna adaptación para sobrevivir en este ambiente cálido y con poco oxígeno. Y de repente comenzó una guerra de dominio en la Tierra. Ahora la cuestión no era solo sobrevivir, sino prosperar, y por eso esta lucha por el dominio. Ahora, a medida que esta lucha se intensificaba, el campo de batalla empezó a quedarse pequeño, y por eso, poco a poco, la guerra por la Tierra también comenzó a extenderse al mar. Todas las fuentes de agua dulce existentes, como estanques y ríos, empezaron a cambiar su química, es decir, la cantidad de sales y minerales en el agua comenzó a aumentar. Al aprovechar esto, la vida marina en el mar empezó a prosperar rápidamente. Pero, en contraste, en la Tierra se podía ver una escena completamente diferente. Allí, al haber menos presas y más depredadores, algunos dinosaurios empezaron a comerse a sus crías. En esa situación, los animales terrestres solo podían comenzar a cazar en el
agua. Por eso, muchos dinosaurios, como el espinosaurio, adoptaron una táctica evolutiva y desarrollaron nuevas adaptaciones. Para nadar en el agua, primero evolucionaron una estructura palmeada entre sus patas, como la de un pato, y también alargaron su cola. Además, desarrollaron órganos similares a globos en su cuerpo para flotar en el mar. Debido a todas estas adaptaciones, hubo tantos cambios en su estructura y genética que Spinosaurus se transformó en Mosasaurus semiacuático y en poco tiempo se convirtió en el depredador ápice del océano. Y fue justamente en ese momento cuando las cosas en el agua también empezaron a agitarse. Ahora, en el agua convivían tres grandes depredadores al mismo tiempo. En una arena había tres espadas: el mosasaurio, el ictiosaurio y el plesiosaurio, que competían desde el Jurásico. Solo por una cosa: los pequeños peces. Esto provocó que, con el paso del tiempo, en el agua la cantidad de presas bajó y los tres depredadores tuvieron problemas para encontrar comida. El mosasaurio, astuto, eligió primero al ictiosaurio, cazándolos y provocando su extinción. Luego, al ver menos plesiosaurios, los tomó como siguiente objetivo. Sin embargo, antes de ser cazado, el plesiosaurio evolucionó inteligentemente al notar la mayor fortaleza del mosasaurio, sus dientes y su gran tamaño. Y por eso, para poder combatirlo, ellos también desarrollaron algunas adaptaciones, como aumentar su tamaño y tener dientes puntiagudos como clavos. Con esta adaptación evolucionaron a Pliosaurus. Así es hasta ahora, Arlie. En el Cretácico, el Spinosaurus dominaba la tierra, el Mosasaurus y Pliosaurus el agua, y en el aire reinaba el Archaeopteryx desde el Jurásico, que antes eran indiscutidos. Pero muy pronto, el dinosaurio más feroz que jamás haya caminado sobre la Tierra, que desafiaría a estos tres, estaba a punto de nacer. Cuando llegó el Cretácico medio, la ruptura de Pangea se aceleró, provocando terremotos e inundaciones frecuentes. Quienes más sufrieron las consecuencias fueron los insectos y los pequeños mamíferos que vivían en la Tierra. Por los terremotos e inundaciones, las plantas y árboles de la Tierra fueron destruidos. Esto causó un efecto en cadena que afectó a los insectos que comían esas plantas y a quienes se alimentaban de ellos. Los mamíferos comenzaron a morir de hambre, y para sobrevivir, algunos empezaron a alimentarse de otras criaturas en vez de insectos. Comenzaron a adaptarse para alimentarse de dinosaurios muertos, pero salir a la luz del día para comer estos dinosaurios muertos significaba convertirse en presa de otros dinosaurios grandes. Era como invitar a la muerte por uno mismo, y por eso, estos mamíferos empezaron a salir en la oscuridad de la noche para buscar comida, y viendo este cambio de comportamiento en los mamíferos, Arke aprovechó la oportunidad. Optrix también adoptó cazar de noche, pero para esta adaptación necesitaba dos cosas. Primero, ojos agudos para ver a estos pequeños mamíferos incluso de noche. Y segundo, gran velocidad para atraparlos rápido. Ahora, para hacer posible esta evolución estructural, Archaeopteryx comenzó a cambiar las pupilas de sus ojos de redondas a verticales, porque las pupilas verticales capturan la máxima cantidad de luz. Así aumentaron su visibilidad nocturna, y por estos cambios, Archaeopteryx evolucionó en Velociraptor. Los Velociraptor eran tan feroces que comenzaron a cazar también dinosaurios herbívoros como el Protoceratops, además de mamíferos. Por eso, el Protoceratops debía protegerse de dos depredadores: el Allosaurus, que ya los cazaba, y los Velociraptors, que evolucionaron para alimentarse de ellos. Y por eso, pusieron toda su energía en fortalecer su defensa. Como resultado, evolucionaron cuernos afilados en su cuerpo y una placa dura para proteger su delicado cuello. Y debido a estos cambios, Protoceratops evolucionó en Triceratops. Esto significaba que para criaturas como el alosaurio, ahora era más difícil cazarlos, y por eso, para sobrevivir, los que quedaban, el alosaurio enfrentó presas más fuertes. Podía sujetar el cuello de su presa y arrancar la carne ahí mismo. De hecho, fortalecieron tanto sus mandíbulas para poder atravesar incluso las placas de un Triceratops, que podían destrozar un auto de tamaño promedio de un solo mordisco. Para este punto, Allosaurus había evolucionado en el dinosaurio más feroz de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex, o sea, el T-Rex. Para ellos, cazar cualquier dinosaurio era tan fácil como chasquear los dedos. Y debido a esta adaptación y evolución,
evolución, el Triceratops tenía la ventaja y ahora era el turno del Triceratops de responder. En lugar de huir de este feroz T-Rex, tan pronto como lo veían, lo atacaban. Es decir, para ellos, atacar se convirtió en la nueva defensa. Ahora no lo vas a creer, pero esta estrategia funcionó increíblemente bien. Fue tan efectiva que hasta el T-Rex tuvo que vivir en manada para protegerse. Esta rivalidad es la más peligrosa en la historia de los dinosaurios, incluso hoy en día. Así de simple. Un día, mientras un Triceratops buscaba comida en la jungla, una manada de crías de T-Rex lo rodeó. El Triceratops tenía la ventaja y estaba listo para responder, pero este dinosaurio no sabía que había algo aún más grande que él. El Triceratops llegó fuera de la jungla, donde los grandes T-Rex ya lo estaban esperando. En ese momento se dio cuenta de que tenía que huir. Esta era una estrategia bien pensada por la manada de T-Rex. Con este movimiento, el Triceratops tenía la ventaja y ahora era su turno de responder. Entre los dos comenzó una feroz pelea. El Triceratops atacaba a los T-Rex, mientras que los T-Rex lo herían con sus dientes. Pero al final, ¿quién ganará entre ellos? Bueno, ya verás. Si el T-Rex y el Triceratops pelearan uno a uno, el Triceratops le sacaría las entrañas al T-Rex con sus cuernos. Pero como los leones, porque los T-Rex cazaban en grupo y rodearon al Triceratops, así que los T-Rex carnívoros ganaron. Así que, de esta historia, aquí nos damos cuenta de que el T-Rex era definitivamente invencible en ese momento. Pero, ¿hasta cuándo? Porque justo en el lugar donde estaba ocurriendo esta pelea, en ese mismo momento, un meteorito de 10 kilómetros de ancho se acercaba rápidamente desde el cielo hacia ellos, que eventualmente convirtió la Tierra en algo así, un terreno árido donde solo quedaban cadáveres esparcidos. Ahora, en esos últimos momentos con esos dinosaurios, ¿qué pasó al final? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo estaban sufriendo? ¿Cuál era la historia de su lucha y supervivencia? Todo esto lo hemos contado en uno de nuestros videos anteriores. Puedes ver ese video aquí. Te recomiendo ver este video para obtener conocimiento completo sobre esa época de los dinosaurios. Si ves este video, seguramente ya viste los dos anteriores de la serie sobre dinosaurios. Este es el tercero. Si no los has visto, te recomiendo ver las dos primeras partes. Son muy interesantes y te van a gustar. Si aprendiste algo nuevo de este video y te están gustando estas series y videos, escríbelo también en los comentarios abajo. ¿Y sobre qué otros temas te gustaría ver series como esta? Deja tus comentarios para compartir tu conocimiento. Y comparte la serie con tus amigos para que también aprendan entreteniéndose. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, como siempre, mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hind.